se dice en el norte del Perú durante el proceso de independencia. Claro está, a partir de documentos históricos, y el requisito fundamental en esta cátedra bicentenario era usar los documentos del repositorio Cátedra Bicentenario. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a ver cuáles son esos documentos que hemos consultado que ustedes tienen. Algunos tienen, otros no tienen, ¿ya? Básicamente, colección de Tomás Diegues, un poquito lo que les decía, de 1821 a 1823, y también a Dunbar, lo que es la colección documental de la independencia del Perú, pero nos estamos centrando en el tomo quinto, volumen 5 y volumen 6, ¿sí? Que ustedes tienen, que es la acción patriótica del pueblo en la emancipación, guerrillas y montoneras, que es lo que parte de la documentación que se les ha compartido. Vamos a ver un poquito cuáles son esas preguntas iniciales, porque lo interesante cuando nosotros trabajamos documentos es siempre cuestionar. Todo investigador tiene que formularse preguntas y conforme va leyendo el documento, pues también van surgiendo nuevas preguntas, ¿ya? Y eso es lo que hace rico de que un mismo documento sea consultado incluso por distintos historiadores, pero claramente desde ópticas distintas, ¿no? Y se llegan a nuevas conclusiones que eso permite enriquecer todavía mucho más la historia. Muy bien, entre las preguntas iniciales que tenemos ahí es cómo ha evolucionado semánticamente el concepto de identidad, patria, ¿sí? ¿Existe identidad o te dice, existe identidad? Ay, perdón, vamos a... ¿Existe identidad o identidades durante el proceso de independencia? Es otro de los cuestionamientos. ¿Qué dimensiones de la identidad se marcan con arraigo durante el proceso de independencia? Si bien es cierto, en la presentación un poco se está trabajando el tema de las dimensiones de identidad, no se ciñe solamente ahí, a lo largo del documento se pueden ir respondiendo otras preguntas. Y luego tenemos cuáles son las demostraciones de sentimiento patriótico, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos... identidad. Antes de empezar con los documentos, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de identidad, básicamente se habla de identidad o identidades, ¿no? Hay una identidad individual, pero en este caso nosotros vamos a trabajar un poquito la identidad colectiva, ¿no? Lo que te vincula a un grupo social, lo que no solamente te vincula a ese grupo social, esa comunidad, ese colectivo, también implica, ¿no?, ese vínculo o ese arraigo a un territorio. Por eso es que los elementos con los que se está enlazando la identidad viene a ser el tema de patria, el sentimiento patriótico o patriotismo, que luego veremos más adelante. Muy bien, entonces en el caso de identidad que lo estamos abordando desde distintas dimensiones, ¿no? En este caso, desde el punto de vista de Anthony Smith de 1997, pues estamos viendo que hay una concepción, pero multidimensional, donde se ubica o se le identifica esos elementos de identidad. Nos indica lo siguiente, ¿no? Te dice, por lo que, ¿verdad? Te dice, por lo que él escriba de un punto. Y luego te plantea ahí líneas, ¿no? Un texto tachado. El texto tachado o el texto que sigue más o menos indica lo mismo, ¿sí? Pero con otra terminología, donde nos dice cuyos habitantes ignoran, ¿no?, que hemos sabido romper gloriosamente cadenas que ellos ignominiosamente arrastran, ¿no? ¿Qué es lo que nos está planteando aquí? En este texto que nosotros estamos consultando. Respecto a la concepción de identidad y patria, debemos primero partir, como ya lo indicó la doctora Ruth anteriormente, debemos de partir un poquito de la fecha. Este documento es de abril, ¿verdad? Del 8 de abril de 1821, como ustedes pueden observar. Entonces, este documento está escrito posterior a la proclamación de la independencia de Piura, ¿verdad? Y te dice acercamiento de tropas enemigas a Catacaos. Por lo tanto,
fíjense lo que nos está diciendo. La comunidad, los habitantes del común de Catacaos, conocen que se ha declarado, se ha proclamado la independencia de Piura. ¿Qué es lo que nos está diciendo el documento? Participen, porque es un taller. Cualquiera, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice ese documento? Puede disminuir y al texto acá, para que lo vean. A ver, ¿qué nos dice? Ahí lo tienen, más claro, para que participen. Por acá. Muy bien, a ver. Prácticamente, o sea, ellos no saben que son libres, por eso ellos siguen. Que se ha declarado la independencia de Piura. Por eso mismo ellos siguen. Y ellos siguen bajo el yugo español. Bien, ¿alguien más? ¿Qué es lo que nos dice el documento? Nada más. Ahí nos está dando dos ideas. Pues se indica que hay ese desconocimiento. Por lo tanto, en otros documentos, que también se pueden consultar, ¿no? ¿Qué nos indica ahí? Se promueva, se difunda la noticia de que los pueblos del norte, ¿verdad?, que tanto Trujillo, Lambayeque, Piura, han proclamado la independencia. En este documento, ¿verdad?, donde nos indica, este documento tiene como fecha 19 de octubre de 1821. Se dice Trujillo, 19 de octubre de 1821. Se logró que los cabildos, y ahí está, donde te dice eclesiástico, por si acaso. Allí dice eclesiástico, ¿ya? Y dice y secular, porque tenemos nosotros cabildo eclesiástico, ¿verdad?, y el cabildo secular. El eclesiástico que lo conforma el obispo, ¿verdad?, con los canónigos. Sino que también detestaban hasta la sombra de su regreso. No querían que retorne. Y restitución a la diócesis. Sí, para conseguir esto se prometió mucho a unos, y aquí nos está diciendo, se prometió mucho a unos y a otros se conminó. Fíjense, ¿qué nos está diciendo allí? En el texto. A partir de lo que les he explicado y a partir del texto mismo. ¿Qué nos dice? ¿No nos dice nada? A ver, joven. Bueno, nos dice que quiere volver a la diócesis. Pero Ya. que no están de acuerdo. O sea, es una disputa, ¿no? Porque Nos dice sí, que no hay una unidad, ¿verdad? Y eso nos dicta mucho que hablar de la moral de los libertadores y mucho menos de los religiosos. Ya. O sea que, por ejemplo, ahí el obispo se ve, como dice ahí, que tiene, que es un ilustrísimo prelado, ¿no? O sea que tiene una buena reputación. Pero yo entiendo que era español el obispo, entonces Sí. como querían Que sacar, retorna claro, ya de muy avanzada edad a España y muere allá. y lo sacan por esta cuestión ideológica de la independencia, ¿no? Se ve aquí claramente esa ideología independentista que lleva a estos, digamos, que me parece a mí de estos extremos, de incluso atacar contra la reputación de una autoridad que al parecer puede haber estado haciendo las cosas en general de una manera correcta, ¿no? Por esa reputación que dicen que tenía el obispo. Aún así, mata esa reputación para poder sacarlo porque es español, ¿no? Ya, bien. Se han utilizado otras estrategias, se han utilizado otros recursos, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Muy bien. Y en este caso te dice lo que busca, ¿qué cosa? Es restituir al obispo. ¿Pero por qué? Porque eso significa
uno de los elementos que además te permite afirmar la identidad, que viene a ser el tema espiritual, ¿no? Porque más adelante te dice para alimentar, ¿no?, el espíritu de estas almas. Entonces, uno de los soportes viene a ser el tema religioso, que entra en la dimensión cultural, que también veremos más adelante. No todos están de acuerdo con que se haya configurado la república. Eso es lo que nos dice. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Usted, a ver. Supongo yo que no todos tienen la misma capacidad para llevar a cabo un puesto tan grande o Muy bien, muy bien. Eso es interesante lo que acabas de decir. Los cargos, como se hacía en la época virreinal, que los cargos se pasaban de padres a hijos en un grupo de vecinos muy cerrados, y en contraposición ahora aparecen las elecciones. O sea, hay gente que es elegida, ¿no? También dentro de una élite, pero ya el solo hecho de ya no tener que hereditar y ya no poder acceder a hereditar, eso está generando problemas porque hay gente que no le gusta eso. Así es. La figura que llenaba antes ese espacio era el monarca. El monarca sabía la necesidad, y sobre todo en un periodo de 20 años, más o menos cercano al siglo XVIII, que fue el siglo ilustrado, en el que el monarca era, digamos, el padre del pueblo y sabía las necesidades. El soberano. Era el soberano. Entonces, ahora ese espacio es dado por un congreso que sigue con la misma figura de saber las necesidades del pueblo, pero al menos ya es un cambio radical. Para esta etapa ya es un cambio radical. Sí, efectivamente. Y es más, a ver, allá. Considero también que si comparamos a esta realidad pasa por muchísimas cosas, sin embargo, el Congreso no toma las decisiones correctas para poder hacer que haya una convivencia, porque si nos damos cuenta y analizamos los diferentes aspectos, vemos la pobreza que tenemos y eso debe ser atendido por el soberano Congreso porque se supone que tiene obligaciones, responsabilidades para que el Perú progrese. Muy bien. Que esas personas no necesariamente atienden las necesidades de los demás miembros de las otras clases, ¿no? Bienvenidos a la Cátedra Bicentenario Piura. En esta oportunidad, el título de nuestra cátedra es Más allá de la frontera, el norte peruano en la construcción de la República. Cátedra Bicentenario constituye un espacio de reflexión multidisciplinario que convoca académicos y especialistas a fin de discutir diversas problemáticas de nuestra historia republicana, desde un enfoque local y regional. Dentro de sus principales objetivos se encuentra el propiciar un espacio de encuentro a fin de forjar una comunidad estudiantil abierta al diálogo y la reflexión respecto a cada uno de los temas que se imparten desde cátedra. Fomentar la formación investigativa en los jóvenes universitarios en relación con las líneas temáticas sobre nuestro proceso de independencia, divulgar todo el bagaje de recursos que cuenta la biblioteca y el repositorio bicentenario, así como el fomentar el uso de la historia como herramienta de análisis para comprender las problemáticas de nuestra sociedad. El presente conversatorio lleva por título Más allá de la frontera, el norte peruano en la construcción de la República. La finalidad de esta sesión es poder conocer los procesos implícitos tras los principales hitos que marcaron los inicios de la vida independiente de las partidas y pueblos de los territorios norperuanos, así como abordar la conmemoración de los bicentenarios de las independencias del norte. Queremos dar inicio a la presente cátedra bicentenario con las palabras de la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, la doctora Lorena Zúñiga Saavedra. Buenas noches a todos los presentes, buenas noches a las autoridades académicas de esta universidad. Mi agradecimiento al Proyecto Especial Bicentenario y a la Universidad de Piura por dar todas las facilidades para que se lleve a cabo esta cátedra, que nos habla sobre la etapa de independencia de Piura. Creo que conocer la historia nos fortalece en nuestra identidad y en nuestro conocimiento de la región. Hoy mismo en la tarde hemos estado con el director ejecutivo
bibliotecas municipales y han venido muchas autoridades, especialmente alcaldes, a recoger esos libros, y la idea es que a través de ellos se fomente la lectura y el conocimiento con sus alumnos, con su población. Una población que estudia, conoce su historia, conoce su pasado, puede seguir adelante y afrontar los retos que le impone la sociedad actual. Creo que son destacados los especialistas que nos van a dar sus conocimientos, que nos van a enriquecer a todos los presentes, y gracias a ello, reiterarle las gracias nuevamente y los dejo con sus ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lorena, por sus palabras. Para esta cátedra bicentenario nos acompaña como mediador el historiador Merlin Cham. Merlin Cham es egresado de la carrera de Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Se ha desempeñado como asesor de campañas culturales en Lima Sur, así como dentro de iniciativas municipales que impulsan el consumo del libro y la práctica de la lectura. Ha dirigido programas de entrevistas culturales en Radio Santa Rosa y Estéreo Villa. Es autor de 2 cuentos de portada de la revista Relatos Increíbles. Actualmente crea contenido cultural en su canal de YouTube La Biblioteca de Merlín y es productor de entrevistas culturales para el editorial Acuedi en su programa Autores Increíbles. Recientemente ha publicado su libro Los cuentos de la Biblioteca de Merlín con temática fantástica y de ciencia ficción. Asimismo, nos acompañan como ponentes Elizabeth Hernández, es doctora en Historia por la Universidad de Navarra, España, y magíster en Educación con mención en Historia por la Universidad de Piura. Sus investigaciones inciden en la nueva historia de los procesos de independencia en el Perú, la historia regional frente a una historia de visión capitalina y los procesos de construcción de las repúblicas y del Estado. Dentro de sus últimas contribuciones aparecidas en revistas científicas y obras colectivas son Las independencias en el norte del Perú, la Intendencia de Trujillo y la Opción Patriota. En Revista de Indias, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2021. El miedo a José de la Ribabuena y Sánchez Boquete, conspirador, presidente del Perú y exiliado, en los rostros de la independencia, el nacimiento del Perú desde las vidas de sus protagonistas, entre otros. Carlos Contreras es historiador por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha obtenido el grado de magíster en Historia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Quito y es también doctor en Historia del Colegio de México. Ha sido director de publicaciones y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Peruanos. Actualmente es investigador principal del IEP y profesor de Historia Económica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Edwin Michue, licenciado en Educación con especialidad en Historia y Geografía por la Universidad Nacional de Piura, magíster en Docencia Universitaria y con estudios de doctorado en Ciencias de la Educación por la misma Casa de Estudios. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela Profesional de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Piura, así como jefe de la Biblioteca Central de la misma universidad. Les damos la más grata bienvenida a este conversatorio y Merlin, te cedo la palabra. Muy buenas noches y bienvenidos a esta ponencia que, bueno, tiene como objetivo, ¿se me escucha bien, no? ¿Hacia el fondo? Genial. Explorar un poco más el tema de la independencia que hemos estado ya abordando a lo largo de este año con las cátedras bicentenarios y, ¿por qué no? Pues no darle esa visión más regional, más descentralizada, que es lo que aporta al conocimiento histórico más objetivo y que obviamente se necesita en un país tan diverso como el que vivimos. Bueno, tenemos para hoy día 3 especialistas que ya han sido presentados y sin dilatar más el tiempo comenzamos con las primeras cuestiones, ¿no? Y lo primero es, ¿por qué el norte? ¿No? ¿Qué características históricas o geográficas tiene el norte con respecto a otras regiones para que se inicie o se pueda abordar esa temática de la independencia y el aporte que da el norte a la República Peruana? ¿Podemos comenzar con el profesor Edwin? Hola, ¿me escuchan? Sí, muchas gracias a Cátedra por invitarme y gracias a la Universidad de Piura por recibirme.
de ustedes jóvenes, que son acá los más beneficiados de este conversatorio que vamos a tener esa noche. Un gusto de conocerlos acá, los colegas, estar aquí con ustedes y compartir esta noche interesante. Bien, ¿por qué el norte? Y la verdad es que podríamos decir que el norte tiene una peculiaridad y una trascendencia que viene de tiempos muy remotos. Fíjense, durante la época de la colonia era más fácil que un virrey viaje a Europa, o sea, vaya a Madrid, vaya a Francia, vaya a Inglaterra, a que llegue a Piura. ¿Y cuál era la razón? La forma de cómo no había los medios de transporte ni las vías de comunicación para hacerlo, ¿no? Vamos a decir en todo caso que el norte como que estaba aislado un poco de la metrópoli, o sea, de Lima. Ahora, a partir de eso, hay una barrera natural que separa a Piura, a Tumbes, de lo que es Lambayeque, de lo que es Trujillo, de lo que es Lima. Esa barrera natural es el desierto de Sechura. Este desierto generó, por ejemplo, que los grupos culturales que están, vamos a decir, más pegados al sur, tengan quizá un desarrollo un poco más alto que los que tuvieron en el norte, específicamente en Piura y Tumbes. Eso va a jugar un papel importante dentro justamente del virreinato. ¿Por qué razón? Porque en el virreinato se forma una economía propia, desligada prácticamente de la economía que está dándose en la parte del sur del Perú, en la parte del centro del Perú. Y esta economía estuvo basada específicamente en la producción del jabón, la cina del jabón. Cuando ustedes vienen a Piura, los que no son de Piura y vienen acá a Piura, siempre escuchan, ¿no?, un plato típico, el cabrito. Y mucha gente dice, ¿pero por qué el cabrito? Justamente eso tiene que ver con el ganado caprino que se cultivaba, se criaba en esa zona y que era la materia prima para lo que es la cina de jabón. Entonces, ese comercio que se ha generado justamente en el norte y que produce jabón, se va a expandir hacia el norte más, vamos a ir hacia Ecuador, hacia Loja, hacia Guayaquil, y va a ir también hacia el sur. Se ha generado ya un núcleo económico propio. Entonces, cuando se produce el tema de la independencia, aquí vamos a decirlo bien claro, es un tema de conveniencias económicas. La independencia es eso, ¿no? Yo siempre cuando doy un curso de historia a mis estudiantes les digo lo siguiente, les hago la siguiente pregunta. 1532. ¿Quiénes fueron los conquistadores y quiénes fueron los conquistados? Conquistadores españoles, conquistados los indígenas. 1821. ¿A quién le tocaba independizarse? ¿A los conquistadores o a los conquistados? La respuesta es lógica, ¿no? A los conquistados. Pero ¿quiénes alcanzaron la independencia entonces? No fueron los conquistados. Perdón, no fueron a quienes se los conquistó, ¿no?, sino más bien fueron los descendientes de los conquistadores. Entonces, eso nos lleva a la idea, por ejemplo, de que esa conveniencia que se generó por esa economía hace que el norte diga, pues a ver, si ya Nueva Granada ya es independiente, si ya la zona de Guayaquil es independiente y en el sur son independientes, o sea, es una locura apoyar a la monarquía si es que ya todo el mundo está siendo independiente, así que vamos por la independencia. Entonces, esa es la razón fundamental por la que se va a crear ya, o se va a decidir por la independencia, específicamente en el norte. Ojo. ¿Y dónde comienza? Lambayeque, luego Trujillo, luego Piura, y así sucesivamente. Entonces, en esa perspectiva, justamente, esa característica geográfica, repito, del desierto de Sechura, que nos aisló, ¿no?, del desarrollo cultural que viene desde el sur y que nos juntó un poco más hacia el norte, fíjense, se ve hasta el día de hoy, ¿no? Yo siempre le digo a los jóvenes, cuando hablamos hablar un poco de geografía, la región, tenemos la frontera con Ecuador. Si cruzamos la frontera de Perú a Ecuador, acá en esa frontera, acá en el Perú, las flores son de color amarillo. Y si paso la frontera para Ecuador, ¿las flores cambian de color? Siguen siendo amarillas. ¿Por qué? Porque esta es una zona de tránsito, desde tiempos muy remotos. Los incas lo supieron, por eso es que cuando los incas conquistan esta zona, lógicamente, cogen un lugar, un asentamiento específico, Aipate. Aipate es una zona de tránsito, que viene desde el Cusco, llega aquí y va y se reparte hacia el norte. Esa mancomunidad que se formó en el norte se mantiene hasta el día de hoy. Yo, por ejemplo, soy de una zona de Ayabaca, poco más adentro, un pueblito que se llama Chocán, donde
Pasamos a la frontera con Ecuador y no sabemos si somos peruanos ecuatorianos. Consumimos lo mismo, bailamos lo mismo, vestimos lo mismo, hablamos lo mismo. Simple y llanamente, eso se mantuvo con el tiempo. Por eso es que ese núcleo económico fue lo que propició, en cierto sentido, en que, vamos a decir, el norte se fuese, pues, por conveniencia en el tema de la independencia, ¿no? Y cuando se habla de la proclama, acá del 4 de enero, fíjense, hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo. Incluso los que firmaron la independencia en ese momento habían mandado a gente a que diga, no queremos la independencia. Ojo, es más, conversaba hace un momento sobre un familiar directo de Miguel Grave Seminario, ¿no? Un prócer de la independencia en Piura. Jaime, pues, se me fue el apellido, Seminario Jaime, ¿no? Prócer por la independencia. Pero cuando después le dicen, bueno, pues, como tú eres independentista, libera a tus esclavos. No, porque lo voy a tener que liberar, ¿no? Pero tú vas por la independencia. ¿Y por qué tengo que liberar a mis esclavos? Entonces ahí vemos que tengo la conveniencia, ¿no? Yo siempre voy a defender esa parte y lo voy a sustentar que es una conveniencia el hecho que el norte se ha ido por la independencia. Claro, de hecho, entre las particularidades que menciona está lo geográfico, pero ha tocado un tema bien interesante que es lo económico, ¿no? Con respecto a las dinámicas económicas del norte, están las famosas haciendas azucareras que van a entrar en esa creación de ciertos ánimos para la independencia. Y para eso me gustaría redireccionar a la pregunta del doctor Contreras. ¿Qué características encontramos justamente en el sentido geográfico y económico con respecto al norte para la dinámica independentista que se va a vivir? Me pregunta Marlene por estas características económicas e históricas del norte. Quisiera recoger algunas de las cosas que ha dicho el profesor Edwin, ¿no? En la zona del norte los Andes son más bajos que en el sur y por lo mismo más fáciles de cruzar. Yo creo que esto ha hecho, le da al norte una peculiaridad. Digamos que es más fácil atravesar las tres regiones, ir del mar al bosque amazónico, mucho más fácilmente que en el sur, ¿no? Justamente el profesor Edwin me contaba antes de empezar este conversatorio de que aquí en Piura pues, se tiene hasta una región amazónica y bosques húmedos que recorre con sus alumnos. Bueno, esto le da a la región un poco más de agua, por ejemplo, que la que hay en el sur, y crea valles fértiles en la costa. La costa del norte es mucho más ancha que la del sur. En el sur casi no hay costa, ¿no? Los Andes prácticamente llegan al mar, sobre todo en la zona de Arequipa. Los Andes llegan al mar, hay acantilados. En cambio, en el norte tenemos las grandes playas, de manera que los ríos crean con su delta pues, valles fértiles, y por eso le llamaban a esta región del norte la región de valles en la época colonial. En lo que hoy son los departamentos de La Libertad, Lambayeque, especialmente esta era la región de valles, y era pues como el emporio agrícola de Perú, que ya sabemos que no es un país que se caracterice por tener muchas tierras agrícolas, ¿no? A comparación de otros países del mundo, no hemos sido tan bendecidos, digamos, por la tierra agrícola, pero el norte era quien las tenía en mayor medida. Y por eso es que las haciendas azucareras que mencionó Marlene, legendarias en nuestra historia económica, se asentaron en esta zona, también haciendas algodoneras, y la producción de menestras, cereales, surtían a toda la costa peruana y lo que hoy es ecuatoriana y colombiana, incluyendo Panamá, en la época del virreinato. También quisiera resaltar la proximidad a Panamá, ya que la he mencionado. Panamá era como la puerta al Atlántico, porque ahora hay un canal, por supuesto, ¿no? Que se abrió hace un siglo, pero antes de 1914 no existía ese canal. Entonces, para hacer comercio con Europa, que era el mercado más grande del momento, era como si fuera pues hoy día la China, digamos, o había que ir por el sur del continente, por el estrecho de Magallanes, cosa que era muy peligrosa para los barcos de aquel tiempo, o había que cruzar Panamá. Entonces los pueblos del norte tenían esta
mayor facilidad para llegar a Panamá, y el propio Océano Pacífico permitía una comunicación más o menos fácil entre los propios pueblos de la región y permitía así cierta integración. Otras características geográficas que me parece importante mencionar es la vitalidad demográfica que ha tenido la región del norte. Si uno compara qué porcentaje de la población peruana vivía en el norte en el momento de la independencia y qué porcentaje vive hoy, veremos que ha habido una ganancia. En el momento de la independencia, los departamentos más poblados del Perú eran sobre todo Puno y Cusco. Hoy en día Piura creo que es el departamento más poblado después de Lima, más poblado en consecuencia que Cusco o que Puno. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Migración del sur al norte o mayor reproducción demográfica, ¿no? Es algo que creo que amerita investigación, pero pienso más en esto segundo. Bueno, en cuanto a recursos mineros, hay minería, tanto la metálica, sobre todo en la zona de Cajamarca, la Sierra de la Libertad, Iruilca, Patás, y también minería no metálica, ¿no? Como la de petróleo, por ejemplo, en Talara. Así que creo que esas son las características o peculiaridades geográficas que podría resaltar Martín. Genial. Ahora, parte del proceso de independencia también juega mucho el tema del miedo, ¿no? Eso lo hemos visto, por ejemplo, en historiografía, o sin ir muy lejos, quizá en esta serie del último Bastión que se volvió bien popular, como el miedo juega muy fuerte en el rol del rechazo a la independencia, ¿no? Este miedo al haitianismo, ¿no? Nos vamos a convertir en Haití, o San Martín y los masones van a llegar aquí. Entonces, el rol del miedo es importante y Piura no fue ajena a esa dinámica del miedo. Específicamente en 1819, antes del contacto sanmartiniano es el caso de Cochrane, ¿no? Que es una persona muy ligada a San Martín y que su llegada aquí por el norte no va a ser especialmente bien recibida entre las élites, ¿no? Incluso hay una suerte de terror hasta de calificarlo de pirata. Doctora Hernández, ¿cómo es esas primeras relaciones que hay entre Cochrane y el norte? Bueno, gracias María por la pregunta, pero antes de responderla quisiera decir lo contenta que estoy de que esta cátedra Piura Bicentenario sea en mi ciudad Piura y en mi alma mater, la Universidad de Piura, estar aquí con colegas de toda la vida, ¿no? Y también con estudiantes, ¿no? A los cuales he visto decidir dar clase en modalidad virtual, ¿no? Y que ahora ya les puedo ver las caras, ¿no? Y eso ha sido para mí de enorme satisfacción, ¿no? Bueno, respecto a la pregunta del contacto de Cochrane y todo el tema del miedo, pues efectivamente, o sea, yo siempre he manejado la idea de que la primera imagen de José de San Martín en el norte fue a través de Lord Cochrane. Y no fue una imagen amable, ¿no? Sino fue la imagen de un pirata saqueador, ¿no? Y de una persona que más bien cometió una suerte de tropelías. De repente no él, sino la marinería, ¿no? O sea, los marineros que componían la denominada Expedición Libertadora. Entonces, ante la llegada de Cochrane se dieron dos comportamientos de manera simultánea. En primer lugar, el abandono del puerto por parte de la élite paiteña, ¿no? Criollos y peninsulares, que como comprenderán, porque el puerto de Paita fue muy importante como puerto de entrada y salida de mercaderías prácticamente desde inicios del virreinato, pues era una ciudad-puerto fundamental en el comercio. Por lo tanto, las élites en Paita fueron, bueno, relativamente, ¿no? En relación con el norte, fueron poderosas, ¿no? Entonces, esas élites, ante el aviso de llega Cochrane, ¿no? Como ya Cochrane había asolado otros puertos en su paso, pues abandonan el puerto y se van o a Colán o se vienen a Piura. Ante el abandono del puerto se da otro comportamiento, ¿no? Es el miedo a los destrozos que pudiese tener y el miedo a lo que representaba en ese momento la Expedición Libertadora. Tanto así que son los primeros que denominan a la Expedición Libertadora los piratas de Chile.
¿no? O sea, no le dicen de otra manera, le dicen los piratas de Chile. ¿Qué causa de la patria? En nombre de la patria están haciendo estos destrozos los piratas de Chile. Y bueno, y el miedo fue también porque la población indígena del puerto fue la que recibió con bombos y platillos a la expedición libertadora en Paita, ¿no? Y es más, la población indígena o los indígenas paiteños eran los que le avisaban a los marineros dónde estaban las casas de los más pudientes de Paita para que saquearan esas casas, ¿no? Entonces esa es la situación que se va a dar. Incluso la población indígena, cuando Cochrane abandonó el puerto, antes de irse le dijo esa población a Cochrane que si les dejaba armas podían defender el puerto como suyo. Obviamente, pues armar a la plebe, eso también era, ¿no?, de miedo por parte de Cochrane, o sea, no lo iba a hacer, y de hecho no lo hizo. Entonces luego vino ya la respuesta organizada de las tropas desde Piura y todo quedó en nada. Pero ya quedó en el imaginario de la serie, que es la peligrosidad que podía representar la población indígena ante la eventualidad de una causa independiente, ¿no? Habida cuenta de que esto mismo que estoy contando también va a pasar en otros puertos de la costa ante la llegada de Cochrane. Así es. El caso de Cochrane es un caso bien paradigmático de este miedo a las corrientes libertadoras que existe. Ahora, la doctora Hernández tocó un tema bien interesante, ¿no?, que es el tema del miedo a la plebe, que es muy visible en Lima, ¿no? Se siente bastante este miedo porque se llama, ¿no?, a la indiana que va a tomar las armas, que se va a rebelar. Específicamente para el profesor Edwin, ese miedo a la plebe, en cierto modo, se siente también aquí en Trujillo, en Piura, con la misma intensidad que se puede sentir en Lima. Perdón. La intendencia. Atemporal. Por aquel entonces, Piura forma parte, lógicamente, de la Intendencia de Trujillo. Es un partido de la Intendencia de Trujillo. De hecho que hay que acordarnos que, por ejemplo, el tema de la independencia es un tema de masas, en cierto sentido. Las masas se van a mover. Y, lógicamente, recordemos que el proceso de independencia tiene dos aspectos bien marcados. Un aspecto que tiene que ver justamente desde la llegada de los españoles hasta 1780, que es el proceso mesiánico. Este proceso mesiánico involucra levantamientos dirigidos específicamente por indígenas. El último de ellos es el de José Gabriel Condorcanqui, cuyo objetivo, lógicamente, es reinstaurar el Tahuantinsuyo. Sin embargo, después de 1780 en adelante, los procesos son netamente criollos. Pero eso tiene que ver con otro aspecto también. Tiene que ver con el aspecto de la influencia que ejercen las reformas borbónicas sobre los criollos. O sea, los criollos fueron despojados. Acuérdense que en las reformas, sobre todo administrativas, los criollos ya no podían ser autoridades como fueron antes. Entonces, eso generando vamos a decir, una idea de resentimiento de los criollos hacia la metrópoli y hacia los peninsulares, en todo caso. De tal manera que ese miedo que se sentía en Paita de que armar a los indígenas o vamos a decir, a la plebe, también se va a sentir acá. De hecho que sí. ¿Por qué razón? Porque hay que acordarnos que en Piura, por ejemplo, hay reducciones de etnias. Una de ellas es Caracaos, la otra es Sechura. Justamente ahí se ha producido pues extirpación de idolatrías, se ha producido, por ejemplo, cobro de tributos, y como hemos dicho, ¿no?, los indígenas en algún momento van a reaccionar, el pueblo va a reaccionar. Entonces, de hecho, ¿quiénes son los que ostentan el poder? Son los criollos, en todo caso. ¿Quiénes son los que ostentan el poder? Ellos son, si lo queremos comparar en su momento, son los patrones, ¿no? Son los patrones, y lógicamente, por antonomasia, por algo tan natural del ser humano, es que, por ejemplo, cuando ve que hay un tumulto que lo puede encumbrar, lo va a hacer, simplemente. Está en nuestra naturaleza. Como seres humanos está en nuestra naturaleza. Así que es lógico que esta situación, ese miedo, también se traslade a las ciudades interiores. Es más, por ejemplo, la reacción de los grupos indígenas que van a ver acá en Piura, justamente por la independencia, es cuando vemos que ya se consolida como San Martín y luego viene Bolívar. Acordemos, por ejemplo, que desde
agrupación justamente de soldados para participar en la independencia de Nueva Granada, específicamente en la batalla de Pichincha. Son soldados que son de acá, de la ciudad de Tampico. No recuerdo el número del batallón, no recuerdo el número del batallón que fue directamente de acá, y está formado justamente por soldados que son gente de pueblo, ¿no? Gente de pueblo. Entonces ese miedo existe y se va a dar, porque lógicamente hay un cambio, ¿no? Hay un cambio desde todo punto de vista. Los que estaban abajo ahora van a estar arriba, los que estaban arriba ahora van a estar abajo. O sea, es una revolución total en el tema de la independencia. Y de hecho, pues que ese miedo no solamente es en Piura, es en todo el Perú, va a suceder en todo el Perú. Es más, por ejemplo, no sé si ustedes, hay algo, a mí me gustaba una serie que daban, que lo estuvieron dando en TV Perú, luego lo pasaron a Netflix, que se llama El Último Bastión. Si ustedes vieron esa serie, El Último Bastión, van a entender, por ejemplo, cómo es que las élites primero están en contra, luego ya están con la independencia y cómo es la reacción del pueblo ante ello, ¿no? Hay unos capítulos, por ejemplo, donde había un esclavo que pertenecía a una casa, a logro escaparse, y luego llega el esclavo a la casa donde estaban sus patrones, y ahora es el patrón, ¿no? Y la patrona ahora es su sirviente. O sea, esa situación se va a dar y ese miedo se generaliza en todas partes, ¿no? Bueno, eso es lo que puede decir. Ahora, esa inversión de papeles, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en la que el esclavo pasa a ser quizá en algún momento autoridad, es algo que, por ejemplo, me viene a la mente mucho el comentario que hace Pablo Horta en los rituales de poder en Lima, cuando habla acerca de cómo, para que el cambio no sea traumático del virreinato al nuevo régimen, se utilizan figuras como la de el rey, ¿no? San Martín entra, por ejemplo, con rituales similares a la de un rey aquí en Lima, o la idea del Te Deum, ¿no?, que también era propio para hacerse en ceremonia de los reyes. Este pase que no es tan, aparentemente, no es tan traumático, pero que finalmente sí lo va a ser, convierte la independencia en un proceso en el cual hay regiones que lo han hecho mejor en cierto modo que otras. Por ejemplo, una cosa que he escuchado muchas veces es que en el norte hubo una aceptación mayor a la independencia que quizá lo que fue en el sur, ¿no? ¿Qué tan cierto es esa afirmación, doctor Contreras? Gracias. Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Porque algo así como cuál era la región más patriota, más o menos entiendo, pero ¿qué significaba patria? Por otro lado, ¿no? Yo quisiera partir, para responder tu pregunta más tan interesante, de una reflexión sobre lo que han señalado Elizabeth y Edwin respecto a la diferente reacción de la élite criolla, de Paita, de Piura, y la plebe indígena frente a la llegada del pirata de Chile, ¿no?, como le ha llamado Elizabeth. Entonces la élite se asusta, huye, y la plebe festeja, celebra y le señala dónde está la riqueza. Bueno, hay que decirlo, que es natural, está en el instinto humano. Yo diría que no es tan natural cuando hay un sentimiento de cohesión nacional, porque pensaba que cuando los franceses entran a España en esa misma época y toman a los reyes y les dicen nos hemos liberado de unos tiranos, esperando que el pueblo español diga ah, qué bueno, porque ahora nosotros vamos a ser reyes. Pero el pueblo español, extrañamente para los franceses, se vuelve contra ellos y defiende a sus reyes, por muy tiranos que sean. ¿Qué es lo que ocurre en España que no había en el norte peruano? Un sentimiento nacional, podríamos decir, ¿no? Proto-nacional, es decir, justamente la Revolución Española, dentro de las revoluciones liberales, tiene esta peculiaridad, ¿no?, de tener como un sentimiento nacional quizás más profundo, quizás antifrancés, porque siempre uno contra el vecino tiene cierta rivalidad, y entonces esto de que los franceses vinieran a invadirlos, bueno, a ellos les afectaba, ¿no? Y por eso viene el 2 de mayo de Madrid, ¿no?, que es cuando el pueblo de Madrid se levanta contra las tropas de ocupación que ellos pensaban que eran de liberación. Entonces,
En el Perú creo que el desarrollo de esta cultura nacional, como lo han dicho varios colegas, ¿no? Comienza con la independencia. La revolución de independencia no fue una revolución nacionalista para nosotros, porque el concepto de nación peruana, de patria, es algo que hemos comenzado a cultivar desde ese momento. Antes como que no lo conocíamos. Quizás los que vivimos en el Perú no nos llamábamos peruanos, sino pues chucanos, trujillanos, cusqueños o indios, criollos. Y ha sido a partir de la independencia que se desarrolla esta cultura nacional. Y quizás en este sentido afrontaría la pregunta del Martín, ¿no? ¿Dónde este sentimiento nacional de cohesión ha hecho mayores avances? ¿O lo ha hecho mejor? Preguntabas tú. Bueno, yo creo que en todas partes se cuecen habas, naturalmente, y los antagonismos sociales y culturales son fuertes, pero me animaría a decir que en el norte, por ejemplo, las barreras idiomáticas desaparecieron más temprano que en el sur. Quizás por esta facilidad de comunicación que mencionaba antes, ¿no? Lo cual hizo que en el siglo XVIII-XIX ya el quechua casi no se hablase y la lengua castellana fuese general. El obispo Martínez de Compañón señalaba esto en su obra Trujillo del Perú, ¿no? Que de 1785 más o menos. Pero esta es la reflexión que podría hacer frente a tu pregunta, Marlene. Gracias. Sí, justamente para añadir algo más antes de pasarle la cosa a la doctora Hernández, también quería resaltar el hecho de que quizá en el sur, por ejemplo, había intereses más dispersos con respecto al nuevo proyecto que había que en el norte, que quizás estaban un tanto más unidos. Se me viene, por ejemplo, a la mente los proyectos que nacen después de la rebelión de Pacamaru, o en el caso de Tacna, ¿no? También hay intereses más divididos. ¿En el norte se puede hablar que hay un interés un poco más homogéneo? A ver, sí. Respecto al tema, respondiendo las dos preguntas, ¿no? Hay una idea, y está bien, es una afirmación valedera, de que el norte fue el único espacio en el territorio que proclama su independencia y se mantiene patriota hasta el final, o sea, hasta la batalla de Ayacucho, ¿no? Más que Lima, ¿no? Que Lima se convierte en realista en el propio año 24, más que incluso la Sierra Central, que estaba bajo la autoridad de Virrey La Serna. Pero eso no significa que haya sido una historia sin fisuras, ¿no? Hace un ratito Carlos me hacía acordar del título de uno de mis artículos de una región fragmentada, ¿no? En el sentido de que está bien, se proclaman las independencias en el norte, pero no significa que la opción patriota haya sido constante a lo largo de todo el tiempo, a lo largo de todos esos años. De hecho, el Marqués de Torre-Tagle, antes de que se proclame la independencia de Lima, cuando ya se había proclamado la independencia del norte, le escribe una carta a José de San Martín. José de San Martín, como sabemos, estaba en Huaura, porque José de San Martín le estaba pidiendo que dinero, que el norte pues dé más dinero, porque era el norte el que era patriota, Lima todavía no. Entonces, en un momento, en esa carta, Torre-Tagle le dice, ¿no? a San Martín, hay que ir con cuidado con el tema de los cupos, porque, cito, el patriotismo está en pañales y no hay nada más oneroso que las exacciones económicas, ¿no? Entonces, ya con eso, ¿no? Está diciendo, ¿no? Está corroborando un poco lo que comentaba Carlos, ¿no? Ese concepto de patria, ¿no? De la causa de la patria, no es algo que sea increyendo, ¿no? Y que se llegue a 1824, pues, wow, o sea, no podemos más de patriotismo, o sea, nos vamos a morir, ¿no? De patriotismo, ¿no? No, sino que hay sus fisuras. Y de hecho, los años son complicados, ¿no? Yo creo que el tema, por ejemplo, de los cupos, de los pedidos, de hecho, incluso Simón Bolívar hace un pedido a Piura, bueno, un pedido de Simón Bolívar,
exige a Piura, ¿no? Exige a Piura pues que los comerciantes, ¿no? Le otorguen, los comerciantes piuranos le otorguen 8.000 pesos de cupo, ¿ya? En el año 1824, ¿no? Para llevar a cabo pues con todo el tema de la batalla de Junín de Ayacucho, bueno, ¿no? Y Simón Bolívar se cansó de pedirlo, porque Piura, el cabildo de Piura le entraba por un oído y salía por el otro, nunca hizo el padrón de los comerciantes que pudiesen aportar esos 8.000 pesos. Y pasó todo y el cabildo de Piura no mandó el dinero, ¿no? Entonces, y era una exigencia. A lo que voy, si somos tan patriotas, si lo hicimos tan bien, ¿no? Si proclamamos la independencia, pues, ¿no? Este tipo de cosas como que no irían, ¿no? Sin embargo, forman parte de la historia. Y otra cosa, el tema de las contrarrevoluciones. O sea, en la Sierra de la Libertad, ¿no? Hubo contrarrevoluciones. En Otusco fue una revolución contra la independencia. El mismo espacio de Chachapoya, ¿no? Hubo una contrarrevolución, hubo dos contrarrevoluciones. Entonces, estamos hablando de un sentimiento, ¿no? Que es verdad, ¿no? Que se va formando también, que se va construyendo. Lo que luego puede haber es una voluntad, a lo mejor, de construir una cosa distinta, de construir un Estado-nación, de construir unas instituciones, pero todo parte también del tema de una crisis, ¿no? O sea, la independencia fue una crisis mental, ¿no? Ahora, siguiendo con usted, doctor Hernández, el rol de Torre, ¿no? Nosotros en Lima tenemos esta idea del Torre, entre comillas, traidor, ¿no? El que se cambia de bando, finalmente vuelve con el bando realista y que tiene un final trágico en el Real Felipe. Sin embargo, una visión de Torre previa es quizás un poco más interesante para arrojar más luces sobre el asunto. De hecho, fue un sujeto que tuvo mucha comunicación con el norte y un facilitador de información para San Martín. ¿Cuál es el rol que podemos ver de ese Torre previo al final trágico que tiene posteriormente con Bolívar? A ver, Torre ya va a tener como tú bien dices, Merlín, una relación con el norte desde antes de que él fuese intendente de Trujillo. Porque cuando él viene de España, el viaje de la época de las Cortes de Cádiz, él viene y va a venir por el norte, va a venir por Panamá y hace un recorrido hacia el sur y llega a lo que vendría a ser el espacio norteño, específicamente el espacio trujillano. De hecho, el que fue luego alcalde de Trujillo en tiempos de la independencia de Trujillo era pariente político del Marqués de Torre. Entonces, en ese regreso de Europa, él toma contacto y él está en Trujillo, no sé cuántas semanas, pero está en contacto, vamos a decir, con las élites trujillanas, ¿no? De hecho, cuando es enviado por el virrey a ser intendente en el año 1820, pues yo pienso, ¿no? Porque es algo que también hay que seguir dándole vueltas, que los contactos se hacen mucho más firmes, ¿no? Y es más, San Martín tiene el objetivo de contactar con lo que vendrían a ser las élites de todo el Perú. Y por eso es que escribe comunicados a todos los que vendrían a ser las autoridades y a los comerciantes y a los hacendados, y le escribe a Marqués de Torre para convencerle de la pertinencia de la causa patriota. Torre le responde ya desde fines de octubre del año 1820 que está por la causa de la patria. Entonces, el papel que va a cumplir Torre es el de promotor de lo que serían las independencias del norte del Perú, de lo que vendrían a ser los espacios de su propia intendencia. Ahora, esto no quita que esa promoción, por decir así, de las independencias no haya estado, por ser una cuestión de antiguo régimen, exenta de la coerción, exenta de lo que vendría a ser la presión, ¿no? Que algunas independencias pues van a proclamarse así. Incluso la propia independencia de Trujillo, ¿no? Se habla de una reunión donde las autoridades, algunas autoridades en un cabildo en Trujillo se manifiestan contra la independencia de Trujillo, entre ellas el obispo de Trujillo, ¿no? José Carrión y Marfil. Y entonces
entonces, consecuencia, Torretale lo manda al exilio, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamientos también hay que tenerlos en cuenta. El caso de Piura también es otro, ¿no? Si me preguntas luego lo explico. Y el caso de Maynas de la misma manera, ¿no? Entonces, desde un punto de vista, vamos a decir, de resumen, ¿no? Sin Torretales del norte, a lo mejor las independencias en este espacio hubiesen tardado más. No quiero decir que no se hubiesen dado, pero hubiesen tardado más. Y Torretales se convierte en un bastión fundamental para José de San Martín. Y de hecho también es verdad que lo que vendría a ser tropas, lo que vendría a ser dineros, ¿no? Lo que vendría a ser recarga, inclusive lo que vendrían a ser medicinas, que fueron las que salvaron al ejército patriota de las fiebres malignas, ¿no? De la disentería, de las enfermedades que va a atravesar el ejército en lo que vendría a ser el territorio de Huaura, el territorio de Lima, van a ser enviadas por el norte, ¿no? La cascarilla, por ejemplo, ¿no? La cascarilla se le envían los norteños, se le envía Torretale, y eso es lo que salva, ¿no? Lo que vendría a ser lo del árbol de la quina, por eso el árbol de la quina forma parte del escudo nacional, ¿no? Así es. Ese elemento comunicativo, ¿no?, del Cabildo, que unía la opinión de grupos con respecto, que casi eran lugares de sociabilidad para discutir el presente, en este caso el tema de la independencia. ¿Qué roles cumplen los cabildos norteños en el proceso de independencia en esta región, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que el cabildo estaba segmentado de acuerdo a grupos sociales muy específicos. ¿Qué hace un político cuando quiere ser elegido? ¿No? Hace una propaganda, hace un marketing en todo caso. ¿Y cuál es el mayor marketing? Colaborar con la independencia. Bueno, ese es mi punto de vista y lo voy a decir así. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando el norte se proclama por la independencia, se proclama la independencia en Piura. Hay una carta que viene directamente desde la intendencia de Trujillo. Se proclama la independencia en Chachapoyas. Hay una carta que viene directamente desde la intendencia de Trujillo, ¿no? Entonces, yo lo veo como una especie de imposición y de alguien que quiere figurar porque sabe que hay un plan por medio y sabe que puede estar por ahí incluido en ese plan. Esa es la perspectiva que yo tengo de Torretale. Quizá de repente un poco malévola, pero me atrevo a decir que sí. Bueno, los seres humanos son impredecibles, no sabemos cómo pensar en ese tema, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Ahora, el tema de los cabildos, hay que recordar también que, por ejemplo, juega un papel vital en el caso del norte de Perú. ¿Por qué razón? Como lo dije y lo vuelvo a sostener, el norte ha formado ya una economía propia. Es un sistema económico que tiene mucha trascendencia. El doctor Carlos lo ha dicho muy claro, ¿no? Paita es un puerto que tiene contacto más directo a Panamá y de ahí a Europa. Y de hecho, el comercio que se desarrolla justamente en Paita también es parte del contrabando. El contrabando que entra al Perú, en aquel entonces entra por Paita, sale por Paita en todo caso. Entonces, se han creado un conjunto de élites económicas basadas en el comercio. Entonces, en ese sentido, si la independencia se acerca y de repente me quiero mantener en el estatus y ya sé que es algo que no va a cambiar, es irremediable decir que la independencia no se va a dar, bueno, simplemente, ¿no? Me dice, bueno, pues a ver, ¿qué me conviene? Si sigo apoyando a los realistas y sé que estos van a perder, o me vuelvo con los independentistas porque sé que estos van a ganar, ¿qué me conviene? Independiente, yo soy independentista también. Y eso no solamente va a suceder en el norte, eso sucede en toda parte del Perú. Realmente es la conveniencia. Entonces, en ese sentido, vemos que los cabildos están regentados por la gente más pudiente, ¿no? La gente que tiene quizá de repente más abondeo económico. Entonces, de hecho, que se van a proclamar por la independencia dependiendo de sus intereses. Y eso sucede, ¿no? Va a suceder siempre. Entonces, de hecho, que hay una trascendencia importante del cabildo, ojo, e incluso de las reducciones, porque así como en el sur habían barayocs, en el norte también van a haber reducciones donde están, vamos a decir, las élites de los indígenas. Entonces también les conviene. Por tanto, vamos todos por la independencia. Es una fiesta de conveniencia. Yo desde ese punto de vista pienso. Ahora, dentro de esa sensación de qué es lo que le conviene a uno por la independencia, posteriormente ya cumplido ese proceso, ¿cuál es la sensación que se tiene con respecto a ello, ¿no? Más allá del 21
en el norte. O sea, ¿cómo se termina tratando de imaginar la nación después de ese proceso, doctor Contreras? A ver, antes de llegar a tu pregunta, Merlín, de cómo se imagina la nación, querría hacer también un comentario, parece inevitable, sobre Torre Tagle, pronunciarnos todos esta noche. Creo que tanto él como José de la Riva Agüero son las figuras trágicas de la independencia peruana. Dos nobles limeños, ¿no?, prominentes miembros de la élite limeña, que pudieron ser nuestros Iturbide, Miguel Hidalgo, San Martín, Bolívar, pero terminan casi como traidores en los recuentos de la historia patria, que creo que también es un poco injusta esta caracterización que se hace de ellos, ¿no? Tú mismo lo decías, Merlín ha quedado como un traidor prácticamente. Rivaagüero también terminó pues su vida en el exilio. Yo creo que ellos apostaban por el reformismo moderado, que era la postura de los criollos limeños, de la nobleza peruana, hasta cierto punto. Digamos, otros pueblos sudamericanos, como los del Río de la Plata o de Nueva Granada, tenían probablemente una postura más radical, porque esperaban cosechar beneficios gordos, ¿no? En este sentido, lo que dice Edwin es muy cierto, ¿no? Uno piensa en la conveniencia también material, práctica, en parte de la idiosincrasia, creo que decías, ¿no? Entonces, desde este lado del continente, desde la costa del Pacífico, ¿qué podíamos esperar de la independencia? ¿Mayor comercio con Europa? Uno pensaría que sí, pero que no teníamos la ubicación necesaria. Difícil competir con el Brasil, con los países del Caribe, con la propia Argentina, porque estábamos al otro lado del continente. Y en ese sentido, España nos prestaba el servicio como del cable que alarga el enchufe para que el aparato pueda conectarse a tomacorriente. Y por eso nuestra cautela y prudencia, podríamos decir, por una ruptura definitiva, el temor a quedar aislados, ¿no? Por esto es que nobles como Rivaagüero, Torre Tagle pensaban que era posible la autonomía, pero sin ruptura. Quizás mirando el ejemplo brasileño, ¿no?, que lo consigue en cierta manera, una independencia por etapas. Pero las circunstancias, claro, hicieron que esta postura tibia o moderada pasara por traición, de manera que estos héroes que pudimos haber tenido terminaron pues siendo todo lo contrario. Y creo que los recuentos futuros sobre la historia de la independencia deberían tratar de poner las cosas en su sitio. Creo que libros como los de Elizabeth Hernández, por ejemplo, lo vienen haciendo, y en este sentido me parece que son un aporte importante. Respecto a tu pregunta, ¿cómo imaginamos la nación? Bueno, este era un reto sin duda para los peruanos, porque hasta ese momento no nos habíamos visto como nacionales, como compatriotas, sino como gente de diferente procedencia, ¿no? Por ejemplo, hablaba el profesor Edwin que había colonos y colonizados, ¿no?, conquistadores y conquistados. Y diríamos que así había españoles e indios, ¿no?, o blancos europeos, criollos, mestizos, indios, negros, esclavos. Y así nos veíamos, no nos veíamos como peruanos. Y por eso, cuando San Martín dice se prohíbe en adelante la denominación indios, indígenas, y en adelante únicamente se debe hablar de peruanos. Esta era pues la invitación a vernos como una nación de semejantes. Pero claro, era fácil decirlo y llevarlo a la práctica, pues nos ha tomado 2 siglos y es que ha terminado este proceso, ¿no? Porque yo he trabajado mucho como investigador con los libros parroquiales, los libros de registros civiles para estudios demográficos, y la denominación
racial, por ejemplo, de español, en vez de blanco, se mantuvo 30 años por lo menos. Hasta 1850 se decía, ha nacido un niño de raza española o de raza indígena. Lentamente está entrando el término peruano, pero como sinónimo de indígena. Yo recuerdo que en la partida de nacimiento de mi abuela arequipeña decía de raza peruana. Tuve que preguntar, ¿qué es esto de la raza peruana? Bueno, ya San Martín nos lo explicó. Entonces, construir esta comunidad de iguales, esta comunidad de nacionales, nos tomó varias décadas. De hecho, la esclavitud perduró 30 años, el cobro del tributo también. Conceder los derechos al voto a todos nos tomó 150 años, ¿no? O sea, recién desde 1980 todos podemos votar analfabetos o alfabetos. Hasta 1980 los analfabetos no podían hacerlo, que un 90 y tantos % eran indios o peruanos, ¿no? Para no pecar. Bueno, no quiero acaparar la palabra, he ido por ahí, después vendrán otros temas. Pero aquí en el norte se siente que se ha cumplido por fin el rol de la República. Un caso que me parece muy interesante es el caso de Cajamarca de Manuel Soto Astopilco, que es un cacique indígena que reclama incluso poder, una nueva cuota de poder en el nuevo régimen, pero no se lo da, ¿no? Porque evidentemente la República iba a ser criolla. Entonces, ¿deja satisfecho esta región el proceso ya republicano, Elizabeth? Tú has mencionado al cacique, efectivamente esto lo trabaja Valdemar Espinosa en un artículo muy interesante respecto a que en el momento en el que se está proclamando, o se está reuniendo el cabildo en Cajamarca para proclamar la independencia, pues se hace presente el cacique Astopilco con otros caciques más, con unos 5 o 6 caciques más, diciendo que ellos son los descendientes de Atahualpa y que por lo tanto les corresponde el gobierno, ¿no? del nuevo, ¿no? De la nueva configuración, de la nueva patria, por decirlo así. Entonces los miembros del cabildo le dicen que efectivamente van a hablar con Torretable en Trujillo y que ya le harían saber, ¿no? Lo que Torretable les resolvería, ¿no? Entonces, obviamente hay grupos que no quedan satisfechos ni con los procesos de independencia, ni tampoco con los primeros años republicanos, ni con los procesos con los que se está inaugurando la República, porque estamos en el bicentenario del Congreso Constituyente de 1822, que es el que, por una ley de bases, determina que la forma de gobierno a partir de ahora iba a ser la República, ¿no? Por todo el tema de monarquía o república, pues en 1822 república. Entonces, otro evento por el que los norteños no quedan satisfechos fue precisamente esta formación del primer Congreso Constituyente, porque en el primer Congreso Constituyente de 1822 se empiezan a manejar también unos temas muy importantes, unos temas de política que son fundamentales. El tema de la representación, la representatividad, la legitimidad, ¿no? ¿Quiénes son elegibles para los cargos? ¿No? ¿Quiénes son elegibles como representantes? ¿No? Considerando que también son unas elecciones que son elecciones, vamos a decir, en absoluto democráticas, y no son elecciones que siguen la usanza también de lo que sería el antiguo sistema o el antiguo régimen. Entonces, los norteños no están satisfechos con el Congreso Constituyente, con los representantes con sus representantes, con algunos sí, pero en sí, en general, ni Guaylas, ni Cajamarca, ni creo que Lambayeque tampoco, van a estar contentos con los representantes que van a tener, y luego van a argumentar que esas elecciones fueron ilegítimas porque no hubo una convocatoria en todas las provincias norteñas para elegir ese Congreso. Entonces,
Un Congreso que tampoco va a hacer unas elecciones, vamos a decir, pues transparentes según considerando la época, ¿no? Y por eso es que, y voy a tomar algo que ha dicho Carlos, bueno, un personaje, por eso es que en su momento no van a apoyar a Ribagüero, ¿no? Cuando Ribagüero decide disolver el Congreso en Lima y ir a Trujillo y establecer un nuevo Senado en Trujillo. De hecho, la Gaceta de Gobierno que se empieza a publicarse en Trujillo con Ribagüero habla de que Trujillo es ahora la capital de la República. O sea, se sienten absolutamente representados por un personaje que puede ser muy polémico, pero que ha elegido Trujillo como la sede de su gobierno. Y entonces ellos se consideran, ¿no? Se consideran que están siendo reivindicados, ¿no? El norte está siendo reivindicado por Ribagüero, por eso Ribagüero lo apoya el norte. Y el norte de aquel entonces era más extenso que el norte actual, ¿ya? Sí, entonces eso es bien interesante. Incluso hablando de Piura, cuando Piura escribe a Bolívar para decirle, Bolívar, reconoce a Ribagüero y no reconoce a Torre Tale, que se ha quedado en Lima gobernando, reconoce a Ribagüero porque Ribagüero, ¿no? Ribagüero es el que nos ha dado la auténtica libertad, porque Piura es la Atenas, ¿no? Piura es la Atenas, ¿ya? O sea, mira, no, bueno, lo máximo, ¿no? Los piuranos somos lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es a eso. Entonces, es como un momento de importancia, como un momento de esplendor, ¿no? Y yo creo que el tema también, otro momento, ya hablando, centrando ya para cerrar esto, ¿no? Es el tema de la Confederación Perú-Bolivia, ¿no? En el tema de la Confederación Perú-Bolivia, el norte se opone al sur, ¿no? El norte se opone al sur peruano, ¿no? Y ya, bueno, hay toda una suerte de cosas, de factores de los que habla Jorge Basadre, ¿no? De por qué es que el norte está en contra de la Confederación, que, bueno, imagino que son conocidos, ¿no? Pero en su momento, o sea, ¿qué es esto, no? O sea, traigo a colación lo que menciona Carlos, porque es un momento de formación también de la nación, ¿no? O sea, ¿qué es la nación, no? ¿Qué es la nación en ese momento? ¿Qué somos? ¿El Perú o Perú y Bolivia? ¿No? O sea, y Basadre cierra, ¿no? Su capítulo de la Confederación diciendo, es a partir de 1840 que el Perú, ¿no? Ya sabe que va a ser el Perú, ¿no? Y no Perú y Bolivia, ¿no? Entonces, es un momento también importante para el norte, ¿no? O sea, de hecho, el norte apoya, digamos, a Agustín Gamarra, ¿no? Por mencionar solamente eso. Bueno, ya para ir cerrando las ponencias, unas reflexiones finales sobre el rol histórico que tiene el norte. Posteriormente ya ocurrido los eventos de independencia. Empezamos con el profesor Edwin y ese sería la ronda final. Bien, muchas gracias. Pocas palabras de la colega en referencia justamente a la trascendencia que tiene el norte, pero también hay que tener en cuenta que, como dijo el doctor Carlos, ¿no? Han pasado 200 años de independencia y no nos hemos consolidado como una nación. Lastimosamente, somos un conjunto de etnias. Y que hay un tema importante que hay que tener en cuenta. Fíjense, la historia nos ha demostrado que esta fragmentación que tenemos no nos ha llevado por un buen camino. Finales del siglo XIX se discutía incluso la humanidad del Indio Perú. Los académicos de aquel entonces decían, pues, a ver qué hacemos con el Indio. Y decidieron permitir que los europeos vengan con el afán de mejorar la raza. Por lo tanto, comenzaron a hacer colonizaciones. Permitieron las colonizaciones de los austrohúngaros, de un Josuso. Pero ¿cuál era la idea? La idea era que ellos vengan, se mezclen con los indígenas y mejoren la raza. Esa es la idea, en realidad. Por eso que esa fragmentación que tenemos, yo pienso que todavía nos falta mucho para madurar como nación. No nos hemos consolidado. Y lo vemos en el día a día, ¿no? En este tirijala que tenemos en este momento, en esa crisis política que estamos atravesando, se ha puesto más de manifiesto todavía, ¿no? Bien, regresando al punto, en el tema justamente
de la trascendencia del norte. Todo espacio geográfico, hacia el norte, hacia el centro, hacia el sur, ha jugado un rol protagonístico en el tema de la independencia, desde sus perspectivas, desde sus intereses, desde sus anhelos. Es verdad cuando se dice, ¿no?, que no quedaron satisfechos, y es lógico porque, por ejemplo, una madre, por más que quiera darle todo a sus hijos, el hijo que recibe no está satisfecho con lo que vio que le dieron al otro hijo, y al otro hijo, y al otro. O sea, siempre voy a decir que esa es la naturaleza humana. Por lo tanto, en esa perspectiva, vamos a darnos cuenta de que, ya sea en el norte, ya sea en el centro, ya sea en el sur, si no ven reflejados sus intereses en la nueva república, no se van a sentir satisfechos. Y eso va a ser casi así, ¿no? La doctora hacía una mención específicamente con el tema de la Confederación Peruano-Boliviana. En primera instancia, recordemos que Bolivia no existía hasta 1825. Bolivia era el Alto Perú, formaba parte del que es más, hasta ahí era el Perú, la parte del Perú. La idea de la Confederación, de formar o de unir nuevamente a Perú-Bolivia, pero con un predominio boliviano. Los limeños, me atrevo a decir, que no recuerdo en qué libro lo leí, pero decían cómo es posible que gobiernen serrano, al referirse justamente a Santa Cruz, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que gobiernen serrano? Y Santa Cruz era gente de Bolivia. Ahora, los mismos que plantearon la idea de la confederación, luego dijeron no, y justamente fue el norte. Acuérdense que estaba uno peruano, estaba un peruano y estaba Bolivia. Entonces, esa línea de insatisfacción que no va con mis intereses siempre va a estar presente. Últimamente, recuerden, por ejemplo, el último proceso de regionalización que hubo en Piura, cuando se quiso unir Piura, Tumbes y Lambayeque en una sola región. ¿Qué dijeron los piuranos? No, ¿para qué vamos a juntar con los tumbesinos? ¿Para qué vamos a juntar con los lambayecanos? ¿Qué dijeron los lambayecanos? ¿Para qué vamos a juntar con los piuranos? ¿Para qué vamos a juntar con los tumbesinos? Y todos dijeron no, porque no ven reflejados sus intereses. Entonces, en ese sentido, mientras mis intereses no se vean reflejados directamente en lo que se ha logrado, pues yo no soy el problema. Eso es lo que ha sucedido con la región. Por eso es que hasta el día de hoy nos cuesta decir que somos peruanos. No, nos cuesta decir que somos peruanos. Lastimosamente es una realidad que no la podemos esconder. Lo que sí nos queda es trabajar por una verdadera identidad. La verdad, necesitamos identificarnos con lo nuestro, dentro de esa gran diversidad que tenemos, formar una cultura de identidad. Eso es lo que nos falta. Y eso creo que nos haría muy grandes. Nada más que con esto. Genial. Doctor Contreras, palabras finales y un balance final del bueno, ciertamente hay hasta cierto punto dos Perús, ¿no? Un Perú del norte, un Perú del sur. El del sur mirando más hacia el Alto Perú, a tal punto que tomó algunas décadas, como han hecho notar Edwin y Elizabeth, dirimir la posibilidad de hacer un solo país con Bolivia a través del proyecto de la Confederación, o separarnos del Alto Perú y que este sea otro país. Y el Perú del norte más bien mirando al Pacífico, que era sobre todo mirando a Chile. Esa era otra posibilidad de integración, ¿no? Entonces teníamos un Perú más bolivianizado y otro Perú más chilenizado, y creo que en cierta forma pues la síntesis es lo que somos. Finalmente, crear vínculos entre el norte y el sur. Es lógico que el Perú del norte se comunica más fácilmente por el mar, ya no solo con Chile, y el Perú del sur pues más fácilmente por el altiplano con Bolivia y incluso el Río de la Plata. Esto no es ningún defecto, me parece, ocurre en todos los países. Me imagino que en Francia hay una Francia del sur que mira más España y otra del norte que mira más Inglaterra, y esto no los desmerece, vamos a decirlo así. Son los mandatos de la geografía. Por otro lado, creo que el norte ha hecho aportes muy importantes a la sociedad republicana, a la construcción republicana. Como dije al comienzo, es la parte agrícola más valiosa del Perú, porque no solamente son buenas tierras, sino que
tierras ubicadas al lado del mar, de manera que de ahí se puede exportar inmediatamente. No es lo mismo que tener una buena tierra a 300 kilómetros mar adentro, por ejemplo, en, no sé, Zapampa, ¿no? Por mencionar. Y esto ha hecho que la agricultura de exportación se desarrolle sobre todo en esta región, aportando riqueza para el país, ¿no? Divisas. Hubo años en que el principal producto de exportación del Perú no era un producto minero, como ahora, era el azúcar, a finales del siglo XIX, ¿no? Del siglo antepasado. La posibilidad de pensar en un país no minero, sino un país agrario, agrícola, ha venido del norte, ¿no? De la posibilidad productiva del norte. Y también en esta agricultura moderna que se constituyó en las haciendas azucareras y algodoneras, es que se formó un proletariado moderno, una clase obrera, rural, asalariada, de nuevo tipo, que digamos ya no era por ese feudal que pagase un tributo como en la época del coloniaje, como decían en el siglo XIX, y de esta clase proletariada rural nacen ideologías antioligárquicas que en la primera mitad del siglo XX van a desafiar la hegemonía oligárquica y van a empujar a un proceso de modernización política. Entonces, estudiar a los intelectuales de esta primera mitad del siglo XX, que muchos de ellos son artistas, ¿no? como Vallejo, como Ciro Alegría, pintores como Saúl Gal, como Mario Orteaga, están representando esta nueva realidad que emerge en esta región y que muy bien proyecta el nuevo Perú que va surgiendo. Yo creo que este es el aporte quizá más importante de la región. Y para terminar, doctora Hernández. Sí, bueno, yo quiero ahondar en unas ideas que he ido notando de anteriores intervenciones. Bueno, un poco la pregunta respecto a la trascendencia del norte, ¿no? Como lleva de título esta cátedra en la construcción de la República, ¿no? Y como ha comentado Carlos, pues el norte ha sido muy importante, ¿no? En distintos momentos de la historia, ¿no? Y por ejemplo, en el ámbito pues, colonial y reinal, pues creo que todos sabemos que se constituyó una unidad económico-productiva desligada, no, interconectada, en realidad con otros espacios, ¿no? Y eso le dio cierta peculiaridad y también cierta fuerza, ¿no? Es como lo que sería la historia paralela, lo que sería la historia, vamos a decir, de todas las capitales, ¿no? Vamos a decir, de las periferias al centro administrativo, también tiene sus propias dinámicas, ¿no? Y el norte va a tenerlas, ¿no? Luego, en el momento de la independencia, pues aparte de ser el primer gran espacio, no el primero, pero el primer gran espacio en proclamar las independencias, eso constituyó pues un bastión para la causa patriota, con sus bemoles, ¿no? con sus fisuras, pero creo que va a ser muy importante. Y en el ámbito de la historia republicana, yo creo que el tema también de recalcar, ¿no? de las haciendas azucareras, de las haciendas de algodón, ¿no? por ejemplo, ¿no? Y también algo que no ha salido aquí, ¿no? Que tiene que ver con el contacto con las potencias extranjeras, el comercio ballenero, ¿no? por ejemplo, ¿no? Una cosa que me parece fundamental de contacto ya en lo que vendría a ser el siglo XIX, ¿no? con los otros estados, ¿no? que veían precisamente el tema específicamente el puerto de Paita como un puerto de medular importancia. De hecho, como comentaba hace unas horas, pues en el puerto de Paita existía en la década de 1835 consulados, ¿no? de naciones extranjeras que específicamente dedicadas al tema del comercio ballenero, ¿no? Y luego pues el tema de la Rey-Parinas, ¿no? el tema del petróleo, son como hitos importantes en la historia y también en la construcción de esa república, vamos a decir, pujante, de esa república importante, ¿no?
Y mi reflexión final sería, ya que estamos frente a tantos estudiantes, ¿no? El futuro, ¿no? del Perú y del norte, ¿no? Hay mucho todavía por investigar, ¿no? Hay muchas cosas a las que hincarle el diente, ¿no? Y no hay mejor manera que sumergirse en los archivos que se puedan, ¿no? En los archivos, en la documentación, en las fuentes de primera mano, porque esas son las que nos dan las referencias para luego pues, hacer los aportes, ¿no?, más importantes historiográficos que siguen haciendo falta en nuestra región. Se está haciendo mucho, ¿no? Se está haciendo mucho, pero lo conversamos, ¿no?, antes de entrar. Hay cosas que son muy difíciles de encontrar porque no hay archivos abiertos, como son a veces los archivos familiares, ¿no? Pero de otras cosas sí. Entonces, no sé, yo animo a la investigación histórica, ¿no? Muy bien, con esto le cedo el pase a Daniela para la conclusión del evento. Yo soy Martín, conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias, Marlene, muchas gracias a los ponentes por tan importantes reflexiones. Bueno, antes de concluir, sí quiero dar el pase al director del proyecto especial bicentenario, el doctor Hildebrando Castro Pozo, para que pueda dar unas palabras, por favor. Y el diálogo que permitimos a través de la cátedra bicentenario que venimos realizando en distintas localidades. Marlene es un gran aliado al respecto y lo ve, hemos tenido una gran acogida. Sin duda es fundamental para nosotros desde la cátedra bicentenario tener estos espacios de reflexión, de compartir ideas, incluso debates, ¿no? Para no desentonar también tengo que decir algo sobre Torres Tagle. En algún momento le pregunté a un embajador, ¿no? Lamentablemente no puedo decir el nombre del embajador, le pregunté por qué la casa que representa a la diplomacia peruana se llama Palacio de Torres Tagle, sabiendo el fin que tuvo. Su respuesta no la voy a repetir tal cual, pero fue bastante lúdica y muy graciosa, pero sí dio a entender de lo acostumbrados al uso de ese nombre, más que un sustento histórico, digamos, de las razones por qué él sí nos representa como Palacio de Relaciones Exteriores. Entonces, claro, marca un poco en distintos aspectos que tenemos como país y sin duda muchas gracias Elizabeth y Carlos por este espacio de conversación. Sin duda esta es la tercera y la penúltima cátedra que vamos a tener en el año. La última la vamos a tener en el Callao, donde ahí donde estuvo. Entonces, no, sin duda, para nosotros, el proyecto especial bicentenario, nos interesa mucho recoger las distintas perspectivas que existen en el país, de distintos actores. En este caso nos place mucho tener a docentes de universidades privadas y públicas que nos permiten tener distintas perspectivas de nuestro proceso histórico, pero también las perspectivas de distintas regiones. Incluso yo diría, habría que hilar más fino ahí, porque la historia no solamente se construye de regiones, sino también desde las provincias, desde los distritos, en algunos casos desde los caseríos. Porque nuestro proceso fue sumamente complejo, al menos en la independencia, por no hablar más de nuestro proceso republicano, ¿no?, que en realidad es el título de nuestra cátedra, como construcción de república. El norte sin duda es fundamental, acá en la parte de la intendencia de Trujillo, ¿no es cierto? Acá la intendencia de Trujillo fue fundamental para el proceso de independencia y Piura siguió siendo fuerte para nuestro proceso de formación de república. Entonces, es importante decir la investigación desde el punto de vista regional, provincial, desde distintas perspectivas. Hemos encontrado, y nosotros hemos hecho un concurso de historia, por ejemplo, para publicaciones que ya estamos pronto a sacar, va a salir impreso pronto. Y por ejemplo, ¿no?, ya desde Lima, uno veía Lima, ¿no? Bueno, ahí nomás, Huarochirí, había un cacique que tenía también una perspectiva propia desde cómo debía ser la independencia. Y claro, después supimos que ese cacique no terminó muy feliz después del proceso de independencia. Claro, porque sin duda nuestro proceso fue complejo, tuvo
vaivenes. Pero no, para no entrar al debate o a la conversación, porque sin duda estuvo muy interesante. Para nosotros, además, es muy importante que promovamos a los jóvenes investigadores, porque hay mucho todavía por averiguar, por investigar, por construir, como dijo Elizabeth. El pasado no está terminado de escribir y no está terminado de constituir tampoco el país, como decía él. Nosotros tenemos todavía mucho que trabajar como país. Sin duda nuestros inicios fueron complejos y nuestra república fue compleja y sigue siendo compleja. Y solo quiero mencionar un tema, ¿no? Vengo yo de la mañana a estar por los 80 años de la elevación a categoría de departamento de Tumbes. No sé si hay tumbesinos aquí. ¿Sí? ¿No hay tumbesinos? Si hubiesen nacido hace 80 años, hubiesen sido considerados piuranos por si acaso. Bueno, hace 80 años se fundó el departamento de Tumbes. Lo de participar en la guerra con Ecuador. Pero importante que se privilegien estos procesos de contar la historia, pero además los amigos tumbesinos también decían algo que decía al comienzo. Nuestros procesos son integrados, es decir, los amigos tumbesinos, así como desde la Sierra de Piura, desde Ayabaca, son muy integrados con Ecuador. Las fronteras suelen ser bastante ilusorias, lo han sido, y creo, y eso es una acción de perspectiva en todo caso, que podremos saber más con investigaciones más profundas, de que nuestras relaciones, no solamente departamentales, provinciales, sino también con países hermanos, tienden más bien a unificarse, ¿no? Los procesos históricos van por caminos complejos. En todo caso, dejo esa reflexión para de repente tener investigaciones que trasciendan no solamente al departamento, sino a las fronteras. Y algo que no quiero dejar de pasar es, bueno, además agradecer por la dedicación y su tiempo a Elizabeth Hernández, a Carlos Contreras y a Evelyn Chuila, a quien nuevamente pido un voto de aplauso, por favor. También agradecer a Merlín, quien ha hecho una excelente moderación. También pido un voto de aplauso, por favor, a Merlín. Y agradecer a Ruth Rosas y a Merly Flores por los talleres dictados, ¿no? También pido un aplauso. Invitamos en general a todos a hacer un proceso de reflexión permanente. Es fundamental para seguir construyéndonos como país. Sin duda es un proceso complejo, ya lo hemos visto, solamente recorrer el pasado, ya no hablaremos del presente y del futuro. Pero lo que sí nos gustaría en esta ocasión, y un poco para ir cerrando mis ideas, es que como parte del proceso de reflexión y el proyecto especial bicentenario tiene, y claro, ya el General San Martín, una de las primeras instituciones que fundó fue la Biblioteca Nacional de Perú, ¿no? Bueno, el proyecto especial bicentenario está construyendo una biblioteca, una colección de biblioteca, y que nos place entregar en esta ocasión. Vamos a finalizar, vamos a entregar de nuestros ejemplares de lo que venimos imprimir, porque no hemos terminado todavía de imprimir, de la colección Bicentenario a la universidad privada, y a Evelyn como también director de la biblioteca de la Universidad Nacional de Piura, para contribuir con las reflexiones y investigaciones, no solamente del pasado, sino también de las perspectivas que tenemos como país, porque es cierto que es fundamental para el proceso de reflexión del Bicentenario hablar del pasado, pero una de las colecciones que les invito a revisar la colección de Biblioteca Bicentenario, que si no logran tener un ejemplar de la colección que vamos a sacar a lectura, la pueden descargar libremente de bibliotecabicentenario.gov.pe, y sin duda va a ser muy placentero para nosotros que hagan esa descarga. Una de esos componentes es el Nudos de la República, en la que se cuentan una serie de documentos. ¿Qué perspectivas tenemos para el futuro como país? Es decir, qué dificultades, qué nudos tenemos. Sin duda la descentralización es uno de ellos, ¿no? Y bueno, quiero dejar ahí mis palabras y muchas gracias por esta reflexión.
Muchas gracias al director por sus palabras. Y bueno, ya para finalizar con esta cátedra quería invitar a la vicedecana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, la doctora Yulisa Gutiérrez. Bien, bueno, todo llega a su fin, así que vamos a clausurar pronto esto, porque de verdad que ha estado tan interesante que da ganas de seguir escuchando. Señora arqueóloga Lorena Zúñiga, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura Piura. Señor Hildebrando Castro Pozo, director ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Señores representantes del Proyecto Bicentenario, estimados expositores de la Cátedra Bicentenario, profesores participantes, señoras y señores. La jornada académica que nos ha congregado hoy, en la que hemos compartido novedosos e importantes planteamientos y reflexiones sobre la participación de los pueblos del norte en la construcción de nuestra república, ha culminado. La propuesta recibida por el Proyecto Bicentenario y que la Universidad de Piura, a través de la Facultad de Humanidades, apoyó desde el primer momento, se planteó con el desarrollo de 2 talleres educativos, los mismos que fueron dirigidos por las profesoras del Departamento de Historia y Arte de nuestra facultad, doctora Ruth Rosas Navarro y magíster Merly Flores Arellano. Asimismo, se propuso la realización de un conversatorio bajo el título Más allá de la frontera, el norte peruano en la construcción de la República, en la que han participado el doctor Carlos Contreras Carranza, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, amigo de esta universidad y profesor visitante también. El magíster Edwin Mishwe Llamo, de la Universidad Nacional de Piura, y la doctora Elizabeth Hernández García, profesora de esta casa de estudios. Y como moderador, al reconocido youtuber en historia Merlin Chamber. La buena marcha que han tenido estas actividades sin duda se debió a la acogida que ha tenido este evento entre el público, compuesto por docentes y estudiantes de nuestra región. Pienso que este es el aspecto más importante a valorar. La cátedra ha permitido unir a investigadores, profesores y estudiantes en un solo recinto, a fin de reflexionar entre todos sobre el papel que tuvieron y la contribución que hicieron Piura y las demás ciudades del norte, Trujillo, Lambayeque, entre otras, en la lucha independentista y la inmediatamente posterior construcción de la naciente República del Perú. A través del análisis de documentos, el intercambio y debate de ideas y reflexión conjunta, procesos tan propiamente universitarios, salimos con nuevas luces y experiencias a las que se suma el contacto profesional y la construcción de redes futuras de trabajo y amistad con nuevas personas. Estoy convencida de que con esta jornada hemos logrado el objetivo de la Cátedra Bicentenario. Muchas gracias a los expositores por compartir sus conocimientos y a los participantes por enriquecer este espacio de diálogo con sus comentarios. En nombre del rector de la Universidad de Piura, doctor Antonio Abruña, felicito a los organizadores del evento por el logro de este importante espacio de reflexión y análisis académico que ha venido a denominarse Cátedra Bicentenario, más allá de la frontera, el norte peruano en la construcción de la República, y declaro clausurado el evento. Muchas gracias. Bicentenario del Perú, 2024.